abra el libro de Hebreos y capítulo 5 y versículo 4. Comenzaremos con Hebreos, epístolis de los Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Comenzamos. Y nadie toma para sí a esta honra, sino que el que se ha llamado por Dios, como fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. En esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardar a oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que vuelvas a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido para que lo Vamos para el versículo 9. Pero vosotros, amados, estamos persuadidos por casos mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo para que habéis mostrado habiendo su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos de cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque muchos, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, y juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por una mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia en el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa de inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento, para que las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, mientras tengamos un fortísimo consuelo por lo que hemos acudido al signo de la esperanza puesta delante de nosotros, lo acá tenemos seguro, firme, ancla del alma, penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús, por nosotros, precursor hecho sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces Jesús de Nazaret era de venir, que iba a estar a la diestra de Dios, por decisión de Dios, va a ser el sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, porque era el mediador, era el rey de reyes, donde siempre hacía su oración, siempre a Dios. Dios le dio poderes, un Dios, porque puso Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, y reveló y nos puso la sangre del se regó.
El Señor Jesucristo hoy en día está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Reina y dice y lo hace, se hace y lo oye a su Padre caminando de esa manera. ¿Cómo? El comienzo no era glorificado ni su comienzo. En verdad se había nacido Dios como lo había previsto con el Espíritu Santo, con la Virgen María de José, el que era su padre, que era el novio de María, era un simple carpintero de Nazaret, el que era Nazaret, de aquellos hombres que eran de una señal, no era algo muy importante. Nació en esa familia sin pecado. En cierto, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, el Padre Dios lo invitó, le dio hacer una obra, vas a bautizarte en la de mi siervo el Juan, y fue. Es el comienzo del hecho. Fue. Y cuando lo vio Juan, yo tengo necesidad que tú me bautices a mí. Esa decisión Jesús le dijo, era para hacerse lo que la justicia de Dios, que tú me vas a bautizar, porque tenemos que hacer lo que es la justicia de Dios que se come. Y Juan bautizó a Cristo en ese momento. Bien, abrieron los cielos y bajó, y la palabra de Dios se escuchó. Ese es el Hijo amado, el que hoy en día está en esta tierra. Escucha mi palabra para esto. Porque tiene que ser bautizado el que no tiene pecado. Y viene el Espíritu Santo en él. Él paró encima de él. Y entonces Juan, ese es el Mesías que viene por nombre de Dios. Y ahí en adelante vienen las dificultades de Jesús. No vienen bendiciones, vienen las dificultades. Era la dificultad desde el comienzo del diablo que estaba buscando para... ¿Qué fue? Donde tuvo que ir 40 días en el desierto, que sin comer y sin tomar agua, y orar para poderle ganar al diablo. Y le ganó. Ahí no termina la dificultad. Y dice la palabra, en estos últimos días, de estos difíciles días, cuando clama Fruz, y en cada noche, como dice la palabra, le dio todo la fuerza que su Padre lo salve ante la muerte, siempre en su alma, porque el diablo buscaba la manera, estaba buscando la manera para destruir a Jesús, para convertirlo en un pecador, para que se muriera. Y vuelvo a decir, le vuelve a hacer fuerza, Padre, para salvarlo ante la muerte. Y se escucha, porque es la palabra de él. ¿Cuál es la palabra? Todo mi Padre, vamos a estar alabando a mi Dios. Esa bendición, Jesucristo, esa bendición. Siempre escuchando por siempre lo que quiere que se cumpla la palabra de Dios. La tranquilidad de Jesucristo. Escucha una relación con Dios. La gloria se convierta, o sea, igual a Dios, es otra cara, igual que Dios. Y se llenó su corazón con la gloria para que se iró y llena
igual que el hombre se convirtiera como ser sin pecado. Sus dificultades que iba a tener. ¿Qué hizo? Se humildad por siempre, hasta su muerte, hasta fue crucificado. ¿Con qué es humildad? Llenado totalmente, por siempre, en su ser, en la palabra que le indicaba el Señor. Ese era su hecho. Lo levantó, lo resucitó y lo está sentado el día de Dios Padre. Le dio el gran nombre al que siempre va a estar en los cielos, por siempre. Y siempre va a ser el testimonio del Evangelio. Ese testimonio que nos da. ¿Cómo? Aquello que nos importa hoy en día. Que es hijo. Aprendió a escuchar cómo lo sucedió. Todo lo que escuchó todo. Como Abraham. Como igual con todos los pecados que tuvo Abraham. Aprendió a escuchar. ¿Cómo escuchó? Porque todo le dijo, Padre, anda a sacrificar a tu hijo. Y no lo sacrificó en ningún momento. Porque él creyó que Dios sabía que lo iba a resucitar. Y el Señor Jesucristo aprendió a escuchar todo lo que le había sucedido. Es importante. Pero es que es el mensaje que nos da hoy en día. Muchas podemos indicar que nos enseña. Esa es la enseñanza que nos da. ¿Cómo aprendió todo lo que sucedió? Totalmente llenura. Totalmente. ¿Cuánto se convirtió? Cuando fue crucificado en el Gólgota. Ahí donde se partó la salvación que va siempre lo que escucha. No es nada más eso. Se nombró sumo sacerdote porque era de la orden de Melquisedec. El Señor nuestro, la palabra a los hebreos, en primer apostolado de la iglesia, no es una, en verdad, no enseña la grandeza de la mera del día que del Pentecostés. Le dice muy importante en esto. Hasta el tiempo debe estar enseñándose, pero tienen ahora necesidad. Aquel que tiene necesidad de leche, porque es la justicia, la necesidad y no de alimento sólido. Y ahora lo pienso. Si nosotros, el primer apostolado de la iglesia, nos revela en verdad, el apóstol Pablo, nosotros somos como somos. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Necesitamos, todo aquel que no pertenece a la leche es inexperto. Continúa. Porque la palabra justicia, porque sean de lo bueno y lo malo, de discernimiento y de gracia, que no somos totalmente llenura. Que no lo leímos, vamos a leer del 4 hasta el 8. En debilidad, porque es imposible que lo de una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así gustaron de buena palabra de Dios y de poder del siglo venidero,
y recayeron, sean otra vez renovados, arrepentimiento crucificado nuevo para nuestro mismo Hijo de Dios, y exponiendo vituperio, el arrepentimiento, la gracia de Dios, porque todavía somos inexpertos, porque es la gracia de Dios, en verdad estamos ya en la gracia. Va a venir el momento, en verdad, Jesucristo, en todos los límites de todo. Todas las edificaciones se van a caer. Ahí Jesucristo, que amó a su iglesia y dio por su sacrificio, va a bendecir, va a limpiar totalmente con la palabra de Dios para que ponga hacia Él en la gloria de una buena nueva iglesia que va a haber grandeza, esto, porque va a ser santificada esta iglesia en los límites del Señor. Grandeza que va a haber, eso lo va a hacer Cristo en los últimos días, porque nos ama, totalmente llenura, sermos seguros totalmente. ¿Cuánto lo hizo con Abraham? Hacia el final lo hizo en su vida, al final de su vida, cuando le dijo, anda a sacrificar a tu hijo. Todo lo que es, esa es la verdad que Dios nos indica, que nos llena, que nos grandeza al reinado de los cielos, que a su iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, existiendo, siempre hablando de esto, que son inexpertos, que no escuchen, ¿cómo? Hacia ti, que tienen toda su salvación, porque están bendecidos totalmente, llenuras completas. Tiene lo mejor, grandeza, lo que se va a hacer, y su salvación, la continuidad. Que aquello que no ve Dios, que te va a regalar una bendición, llenura, pero que si no eres. ¿Qué es lo que veía? Lo que veía Dios a Abraham. Él veía que él alababa al Señor, que ve Dios a su iglesia, que ha tomado Dios para estar alabando al Señor. No es que tomamos ahorita la decisión. Cuando nacimos, cuando nos bautizó el Señor con el Espíritu Santo y cuando nos bautizamos en agua, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, y para que y se lo escrito en nuestro libro, nombre en el libro de la vida. Amén. Hemos tomado esa decisión. ¿Qué es aquello que va a ver Dios de nosotros? Hasta el último. Va a ser bendecido, llenura total, y nos va a regalar todo nuestra salvación. Y dice la palabra, pero diciendo ustedes que son, amén, que todo lo que han recibido su salvación, porque no es mal nuestro Dios en su obra, nuestro amor que nos tiene que amar, y lo probaron en nombre de Jesucristo y fueron tomados en cuenta y continuidad en sus almas. Eso es un gran misterio del hombre, porque lo otro va a estar en cierto. Es decir, que es cierto cristiano, eso, y va a ser bendecido. Ese ha tomado la decisión para que tome en cuenta aquello hasta el final, a que han sido seleccionados, aquella decisión que toma para su hermano dentro de la iglesia, la bendición al Señor en todo tu corazón,
con toda tu fuerza a tus hermanos, como Cristo te amó a ti también. ¿Se convierte o no se convierte? Si tú no lo amas a tus hermanos, como Cristo te amó, ¿cómo te va a tomar en cuenta? No se convierta. ¿Por qué? Por eso no dio el Espíritu Santo. No dio para juego. No dio el Espíritu Santo. Tomando en cuenta nuestro Espíritu Santo. Para que den gozo del Padre todo celestial. Ese es el amor que Él nos tiene a nosotros, a nuestro corazón. Para que podamos, con ese amor que Él nos tiene, para amar a todos los hermanos, para poder alabar al Señor. Con el Señor podemos y lo podemos hacer. Que está en nuestras manos amar a nuestros hermanos como Dios nos ama a nosotros, a un final total. Nuestra vida bendecida en gloria en gloria. Pero si somos inexpertos, que no nos hemos llenado total, que no somos completos, porque de ser bendecido. ¿Por qué? Porque aquel que toma en cuenta a su hermano nos revela ante Dios, aquel Dios que lo construye, ¿verdad? Va a ser totalmente jefe, seguro. ¿En qué? Construir aquello que le da gracia a Dios. Te da la fuerza para que tú trabajes como tú quieres, que la gracia que te da Él, de esa manera, porque vas a ayudar a tu hermano. Que eso es la gracia que te da para que tú puedas ayudar. Por la última época de la gracia, piénsalo ahora, que te da Dios la facilidad para que tú puedas todas las situaciones que vienen en la gracia de Dios, para que en verdad puedas tomar en cuenta a Dios en la gloria que te da, porque te resuelve todos tus problemas, para que arregles. Ayúdanos, Señor. Y continúa, porque podemos indicar, aún sea un inexperto, porque te llenan con el Espíritu Santo y le da la guía y el amor que te nos da de Él, que pueden amar a tus hermanos como Cristo te amó a ti también, y te pone en cuenta para que sea una fe, ese amor para en este momento. No es una fe de hombre, es una fe del cielo, con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, el amor que nos da, esa fuerza que nos da, y viendo la gloria en tu vida, y vas a estar creyendo en el Señor, aquel que nos dice la palabra, bendecido ese hombre en el Señor, al lado del Señor. Al final, totalmente, bendición hacia ti. Lo has tomado esa decisión. Dentro de tu iglesia, te llevas a llenar con el Espíritu Santo, con el amor de todo por eso, en tu corazón. Ten cuidado. Como dice el apóstol Pablo, a cada uno de ustedes, al mismo paso que te ha llenado, la esperanza en esto, las bendiciones de esto, hasta el final. Tengan cuidado. Aquí es el peligro que hay. Tengan cuidado. Cuídense que no se conviertan en unos flojos. Tengan que estudiar la palabra que queda, porque le falta algo. Con el Espíritu Santo. Tengan cuidado. Cómo se convierte usted en flojo y tenga a distanciarse en su vida espiritual, como nos dice todo, para que toda oración tengan orar, cómo pasa, cómo va a tu al lado de tus hermanos, porque se convierta por siempre, para que seamos iguales que la fe, en la paciencia que nos da como
como sucedió con Abraham. Porque Dios nos dio, porque le dio lo que tenía que hacer. Abraham no podía jurarse hacia él mismo porque por siempre bendecir. Aquello se le vino. Donde viene Abraham hacia Jesucristo, generación. A cada uno de nosotros individual y a todos. A todos. Juré hacia por Dios, el Todopoderoso, hacia ti. Te va a bendecir y te va a llenar totalmente. De esa misma manera Abraham consiguió y logró todo lo que se le había propuesto a Dios hacia bendición que hay. Donde Abraham nos enseña mucho hacia nosotros que hemos heredero, aquello, lo que nos da la guía, hasta todo lo sublime, ¿verdad? Esto es lo que estás pensando, depende de ti. No es nada más es para ti hoy en día, como los límites que deben ser en verdad hechos. Porque hacia ti solamente verdaderos, porque te ha puesto a ti solamente. Te va a hacer, Dios te va a bendecir totalmente. Totalmente te va a bendecir. No te pongas en contra, no te pongas a criticar. Una sola, para que aprendas como todo lo que te está sucediendo en tu dificultad. De todas las palabras que tú dices, ten cuidado. Has tomado decisión de muerte. Tú y tu familia, alabamos al Señor. Esa es nuestra esperanza. Una esperanza verdadera y segura hacia nosotros. En verdad, que Dios te está dando. Todo el evangelio que está nos dice es debilidad hacia ti, pero eso depende de ti. Su bendición hacia ti te está bendiciendo. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo te conseguiste aquí? Es aquí donde te bendijo por siempre y te voy a llenar totalmente. Ese momento, ¿cómo es? Esa es tu esperanza. Es segura. ¿Dónde tienes esa esperanza? En la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Dónde va a estar desesperanzado? De ahí en adelante, Dios te va a bendecir y te va a llenar totalmente. Piénsalo. Cuando venga el momento del fin, cuando nos va a llevar cuando venga el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo va a ganarle al diablo. Todo lo que nos creen, y ahí va a venir de las cataratas del cielo. Vamos a vivir totalmente la llenura en la gloria. Hoy en día tenemos esa esperanza segura y todo lo que nos indica, lo que abogamos, ese momento, esa esperanza que tenemos Dios, que fue eso, todo lo que Él quiere se hace. Esa esperanza que tenemos, verdadera y segura, y vuelvo a repetir, porque yo Dios, yo te voy a bendecir total, así, y te voy a llenar total. Tuviste decisión, anda a tus hermanos, lo tomas en cuenta, esa esperanza, lo que hago, como en tu alma, segura y verdadera, que se llena. ¿Hacia dónde va? De los aires y los vientos, ¿dónde va? Esa esperanza.
Esa es tu alma que tienes que ver, segura, verdadera, de tu corazón hasta el final, donde dice el Señor de los ejércitos, el único rey de reyes. Ahí donde se siente Jesucristo al lado diestro del Dios Todopoderoso, que nos llena como un presidente, como el sumo sacerdote, como fue la orden de Melquisedec. Hermanos queridos, ¿tú crees? Primero. Segundo, ¿lo quieres así? Tercero, lo más importante, ¿los estás esperando? ¿Por qué? Porque Abraham en esto, con paciencia, logró su cometido. Con paciencia. Esa paciencia que tiene, tenemos verdadera paciencia, necesidad, para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, y toda la obra que Él se nos dedica a que hagamos. Abraham, en la esperanza, lo logró. Nuestro, y tú y yo tenemos la facilidad con paciencia. ¿Qué quiere decir? Lo puedo leer por dentro, y para entenderlo bien, la goza. Hermano, cuando camines, aquellas dificultades que te ponen, claro, todo, cuando caigan en esas pruebas que nos ponen, conocemos a que esa en su fe, que tiene que hacer es trabajar la paciencia que hay que tener. ¿Por qué Dios lo permite para que se levante esa paciencia? Totalmente. Porque Dios quiere que hagamos. Ese es lo que Él quiere que hagamos. Conociendo las pruebas que Él nos pone en nuestra fe, depende de eso. Y esa paciencia que tenemos que venir totalmente para que sean ustedes llenos y totalmente final hasta totalmente debe ser. Tiene que ser bendecirse, como escuchar a Dios, que ha sido un cristiano ya, que ha sido triunfador. Eso depende con la fuerza que nos da Dios. Demos la gracia que nos sumó en esta iglesia, como se predica, como dice en el bautismo de santificado. Damos la gracia total. Damos a la gloria. No nos sumó de Cristo. Cualquier reunión nos reunió. No, aquellos que han sido seleccionados nos sumó en una sola, con su derecha, ni única, que aquellos que están, única selección que ha sido. Ahí, todos nosotros podemos desear conocer nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Nosotros que estamos, seamos igual, como dice el apóstol de la iglesia. Todo lo que se predique, todo lo que hicieron lo hacemos, como aquella época. Ay, somos igual en la palabra, en la práctica, en la forma de ser. Esa fue una decisión de muerte, como Abraham tomar con su decisión con él, su hijo Isaac. Esa decisión de muerte es como somos igual, como el primer apostolado de la iglesia, como dice el apóstol Pablo. Somos iguales, Pablo, como en Cristo. Amén.